Xiaomi ha sacado un nuevo smartwatch, el Mi Bro Air, y parece que la pulsera Mi Band 5 tiene un competidor que viene directamente desde la propia marca Xiaomi, y es que este smartwatch, que por la forma entraría en este segmento de smartwatch y no como una pulsera, tiene una pantalla en la que no vamos a tener problemas para ver las notificaciones o ver la información que aparece en un formato más grande. La pantalla tiene una relación pantalla-cuerpo del 95%, vamos, que es todo pantalla. De todas formas, no es oro todo lo que reluce y en este vídeo voy a mostrar algunos puntos negativos comparándolo con la pulsera Mi Band 5. Además, también vamos a ver las funciones más interesantes que podemos tener sincronizándola con la aplicación de Xiaomi. Dentro de la caja encontramos el adaptador de carga magnético que tiene un buen agarre. Y lo primero, para sincronizar por Bluetooth con nuestro teléfono, vamos a la Play Store y descargamos la aplicación Mi Bro Fit, que como se puede ver por la puntuación que tiene de 1.5 no está todavía pulida, no está desarrollada aún del todo porque tiene algunos fallos que luego veremos. Para iniciar sesión no sirve introducir una cuenta que hayamos usado en Mi Fit, es decir, que si tienes una Mi Band no vamos a poder iniciar sesión introduciendo el correo y la contraseña que teníamos en Mi Fit. Así que tendremos que crear una nueva cuenta poniendo nuestro país e introduciendo un correo al que nos enviarán un código para confirmar la cuenta. Y bueno, ya una vez iniciada la aplicación por primera vez, pues para configurar la aplicación ponemos aquí nuestra altura, el peso, el objetivo diario de pasos que queremos hacer. Y en esta ventana nos dice que activemos estas tres opciones para que se inicie al encender el teléfono y no se apague y podamos recibir las notificaciones. Vamos, lo típico que también había que hacer en Mi Fit. Así que una vez que hayamos activado estas tres opciones, podremos marcar estas tres casillas. La aplicación, que tiene actualizaciones semanales a través de los sensores de la pulsera, nos permite llevar un control de hasta 4 actividades deportivas y las opciones recuerdan un poco a la aplicación Mi Fit. Por ejemplo, podemos tomar una foto moviendo el reloj, pero a diferencia de la Mi Band, aquí solo podremos usar la cámara de fotos que nos ofrece la aplicación Mi Bro Fit, que apenas tiene opciones de configuración, ni siquiera tiene un modo vídeo. Puedes ver las notificaciones de WhatsApp, por ejemplo, o de otras aplicaciones, activando el acceso a las notificaciones, pero solo te permite ver las notificaciones de este grupo de aplicaciones. Por ejemplo, yo uso WhatsApp Business y no aparece en la lista, y la parte positiva es que gracias al tamaño de la pantalla, pues se ven las notificaciones mucho mejor. Al igual que con la Mi Band 5, aquí también podremos controlar la música que está sonando en el teléfono con los controles en pantalla. También podemos cambiar los Watch Face por alguna foto que tengas en el almacenamiento, aunque no permite mostrar mucha información. Junto a esa foto que pongas, solo puedes ver la hora. La aplicación en Play Store se quejan que tiene algunos fallos, que se desconecta sola, y yo lo que he hecho es activar la ubicación y va bastante mejor sin fallos de desconexiones. Este reloj dispone del modo linterna que alumbra bastante y nos puede sacar de algún imprevisto. El brillo de la pantalla a la luz del día, si la comparamos con la Mi Band 5, tiene un poco menos de luminosidad de brillo que se compensa un poco por el tamaño de los números, que al ser más grande se ve mejor. La pantalla tiene tecnología TFT con una resolución de 240 x 240 que se echa en falta un poco más de resolución, pero bueno, tampoco vamos a ver vídeos ni nada, así que está bien. El sensor cuentapasos mide un poco por encima de la pulsera Mi Band. Ya la Mi Band 5 medía más pasos que la Mi Band 4 y este smartwatch pues sigue esa trayectoria ascendente y mide un poco más de la cuenta. Las mediciones del sensor cardíaco son similares a la pulsera Mi Band, unas veces marca por encima, otras por debajo. Yo realmente no me fío de las mediciones porque suelen tener un margen de error del 15-20% más o menos. En este dispositivo tarda un poco en dar el resultado final de las pulsaciones por minuto y comparando la medición con un tensiómetro, al final de las mediciones el tensiómetro marca 90, la Mi Band 86 y el reloj 98. Bueno, cada uno mide una cosa. De todas formas esperaba un resultado peor con más diferencia en la medición. La prueba del Buddy, que ya la hice en un vídeo de hace más de un año a una Mi Band falsa, se la he hecho también al Mi Bro Air y da una lectura falsa, es decir que parece que Buddy tiene vida, aunque parcialmente, la parte del corazón está parada pero la barriga está viva. Bueno, realmente aquí lo que pasa es que el controlador del sensor está programado para que en el caso que no se detecte pulso cardíaco lance una lectura, una medición similar a la anterior medición que sí logró captar. Esto evidentemente pienso que no debería ser así porque nos da una información falsa y realmente nunca sabremos con seguridad si la lectura que vemos en pantalla es real o por algún motivo no ha conseguido ver nuestras pulsaciones y se las está inventando.
La batería ha ido bajando cada día entre un 15 y un 20% con el brillo de la pantalla al máximo y midiendo el ritmo cardíaco manualmente 3 veces al día, que son las cosas que gastan más batería, la luz del sensor y la iluminación de la pantalla junto con la vibración. Así que en principio los fallos que hemos visto en este vídeo son solucionables mediante actualizaciones de software, los fallos de la aplicación que se desconecta y que luego se vuelve a conectar, pero sí que os digo que si estás dudando entre comprarla o no, yo te recomiendo que veas el próximo vídeo que voy a subir hoy mismo y que posiblemente te cambie tu idea radicalmente sobre este reloj de Xiaomi. Así que hasta aquí la comparativa de este smartwatch Mirror Air con la pulsera Mi Band 5. Yo me despido, hasta un próximo vídeo.